el hecho de que México haya tenido esta apertura, que bueno, finalmente fue exitosa, si comparamos, por ejemplo, con la cerrazón que existía durante la colonia, no solamente las corrientes de los perseguidos políticos, sino que cuando el clero católico, y son mis 5 minutos de anticlericalismo, prohíben la entrada a cualquier persona en territorio nacional que no profesara la religión católica. Y se les consideraba filibusteros. Pero entonces, filibusteros. Entonces, ¿qué sucedió? Que todos los territorios del norte del país se dejaron de poblar porque tú tenías que declarar si eras católico. Claro. Y cuando no soy católico no puedes entrar. Entonces esto fue una política migratoria absolutamente cerrada y muy perjudicial para el país, claro, porque estábamos al lado de un gigante goloso como eran los Estados Unidos, que veían los territorios en Texas, por ejemplo, fue lo que en 1805 habían 5,000 personas en todo Texas. Y el tamaño de Texas. Y en California habría 3 y en Nuevo México habría 2. Nada, entonces esta política migratoria sí fue muy torpe y le costó muchísimo a México. También estaba yo recordando que en los años 80 México recibió 46,000 guatemaltecos. 120,000 guatemaltecos. Que venían huyendo de las lógicas de tierra arrasada del general Romeo Lucas García. Sí, terrible. Eran 120,000. 120,000. Y estuvieron los campamentos en Chiapas. En Chiapas. Y fue de una crueldad pero bueno, salvaron, entre ellos, ahí había una niña. Sí. Que luego se convierte en niña, ya era una adolescente. Premio Nobel. Claro, Rigoberta Menchú. Sí. Ese asilo también fue sumamente importante y es poco conocido, digamos. Ahí se crea la Secretaría de Gobernación. Perdón, yo estoy... por favor. Deja de pedir perdón. Bueno, la Secretaría de Gobernación crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a partir de esta oleada de gente que huye de Guatemala. Y la Comar, junto con la ACNUR de la ONU, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, logran generar los campos de salvaguarda. Sí, todos estos 120,000 refugiados. Fíjate que también llegué a visitarlos. Y también muchos cubanos, la migración cubana, cuando se dan cuenta que Fidel Castro... Cubanos de uno y del otro, ¿eh? Sí, pero a los que me refiero ahorita son... Yo me acuerdo, tuve relaciones con algunos amigos de la Casa Bacardí que llegaron huyendo de la dictadura castrista. Bueno, y contaba la señora que al salir de su casa, cuando ya sabían que Castro estaba en las inmediaciones ya de La Habana y que en cualquier momento podrían entrar, bueno, dice que se suben en el automóvil para salir lo más rápido posible al aeropuerto y dice la señora, perdón, es que dejé la puerta abierta. Imagínate qué preocupación tenía. Señora burguesa. Cuando ya no tenía, dejar la puerta abierta no allá. Nada, ¿no? Pero los cuadros que tenían los cortaron con un cuchillo siguiendo el margen del marco. Y los enrollaron. Y los enrollaron y se los llevaron así. Y claro, cuando llegaron aquí, dice, tú no sabes, me decía, tú no sabes, chico, lo que es que vengas a un país y que te reciban con los brazos abiertos y te dan un pasaporte para trabajar. Eso, claro. ¿Con qué lo pagas? Dice. Es que fíjate, ese fue el gran truco del sistema político mexicano. A pesar del autoritarismo, porque es evidente que fue un autoritarismo antidemocrático, el régimen siempre fue simulado, o sea, nunca faltaron unas elecciones en México, no obstante que sabías cómo ganaba el PRI, ¿no? Y cómo finalmente ellos calificaban la elección y todo. O sea, éramos una simulación, pero sí se respiraban aires de libertad en México. Sí. Quizá no la libertad de los grupos sociales que lucharon contra el régimen, ferrocarrileros, maestros, médicos a estudiantes, todos, a todos fue porrazo y a chicotazo limpio. Pero en general la sociedad sí vivía ese ambiente de libertad que ninguno de estos países pudieron ofrecer a sus ciudadanos y por los cuales se vinieron, porque ahí sí era persecución a morir. Aquí sí hubo una persecución terrible, pero había, te digo, la mayor parte del país no percibía esa persecución. Pensaban que el movimiento médico, el ferrocarrilero era una cosita de nada, o que se lo merecían porque los ferrocarrileros en 58 deciden irse a la huelga en Semana Santa. Porque los medios manejaban el discurso del Estado y la gente... Pero tú podías moverte, si tú no criticabas al gobierno ni te metías en ningún movimiento, podías hacerlo. Ibas al cine, regresabas, caminabas, viajabas, te ibas a Acapulco. Pero eso no significa nada. Eso significa mucho, porque para los exiliados
llegaron felices a agradecerle a los gobiernos autoritarios mexicanos que reprimían a sus homólogos, digamos, en México. Para ellos sí existía la libertad aquí. Sí, y la curiosamente, yo estuve presente en más de una discusión, por ejemplo, unos que hablábamos de Echeverría desde el punto de vista de la política interna y otros que lo defendían desde el punto de vista de la política exterior, que lo consideraban poco menos que uno de los grandes líderes de la izquierda del mundo, porque había salvado su vida, pues, finalmente, ¿no? Ahora, la política exterior mexicana siempre ha sido muy generosa, de apertura, muy consecuente, casi no ha variado, siempre ha sido una política de apertura a quienes requieran de nuestro Es que básicamente la experiencia histórica determinó la política exterior de México. O sea, los traumas de las guerras con el exterior, las invasiones, los filibusteros, todo eso determinó que tú asumieras una posición no proactiva en cuanto a los principios, sino más bien defensiva con los principios. Y te regían, y ahí, en el artículo 89 constitucional, ahí están los principios que rigen la política exterior, pero entre los que me acuerdo es la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, de los conflictos. Porque generalmente nosotros las resolvíamos en el 19 a balazos. Entonces ahí se movió y ya no importaba. Ustedes hablaban del exilio español o hablábamos de casos muy particulares. Otro gran caso muy particular fue el de Trotsky. El de Trotsky, me lo quitaste de los labios. O sea, Trotsky vino a México desde el 37. Y toda la gestión de su asilo fue estar en Finlandia, y el papel que jugó ahí Diego Rivera, Frida Kahlo y Frida, los dos, y el propio Siqueiros, que luego se vuelve loco y ametralla la casa de Coyoacán. No solo la casa, sube en la habitación y le dispara una ráfaga de ametralladora. Era stalinista. Claro, el de Stalin, por supuesto. Y Diego Rivera y Frida Kahlo y otros más eran trotskistas. Había en la propia Unión Soviética un conflicto ideológico muy fuerte. Pero fíjate, la diferencia de nuestros regímenes donde la política exterior defendía la libertad es que aquí no llegó ningún nazi. No. Como si se les abrió exactamente en las dictaduras totalitarias de derecha, Bolivia, Uruguay, Paraguay, claro. Pero ¿con qué te quedas, Alex? Yo me quedo con la tradición, que creo que es de las cosas muy rescatables del sistema político mexicano construido en el siglo XX. Creo que lo muy rescatable es su política exterior y su política de puertas abiertas. Y de no proliferación de armas nucleares, porque también ahí tuvimos hasta un premio Nobel, ¿no? García Robles, sí. Yo brindo. México, ¿sabe que es una ciudad de asilo? Considerada así por la ONU. Hoy por hoy. Es una ciudad de asilo. El antes llamado Distrito Federal. El antes llamado Distrito Federal. Y hay una casa refugio Citlaltépetl. Se llama Casa Refugio Citlaltépetl. Acérquense porque ellos tienen montones de información y ahí viven escritores y poetas, dramaturgos de muchas partes perseguidos en sus lugares de origen. Qué maravilla poder tener un país que te abre las puertas y que te salva la vida, te da destino de los tuyos y además te permite trabajar, te permite vivir, te permite ganarte la vida de manera digna, decorosa y bueno, con todo el dolor que tienes del destierro, porque cuando tú hablas con los desterrados, con los exiliados, el dolor de haber perdido tu país y de haber tenido que salir con lo que traes puesto para agarrar un barco, un avión o un coche, un tren, lo que sea. Bueno, ya dejas abandonada tu familia, tus bienes, tu profesión, tu todo, con tal de salvar la vida y llegas a un país que te recibe con los brazos abiertos. Eso a mí me llena de orgullo y me siento muy orgulloso de la posición mexicana respecto de los asilados y exiliados. Yo creo que salud por México, por esta política, México grande. Ahora sí, esta política mexicana, por este México muy grande.